Bueno, el gusto es mío, Ricardo, la verdad un placer enorme. Atilio Borón, un pensador de altos quilates de América Latina. Oye, hermano, vamos a tener el segundo evento, el segundo seminario internacional sobre desarrollo productivo con énfasis en Venezuela y atendiendo las características de un país cercado, de un país bloqueado. Este próximo seminario, el segundo, va a ser el día 20 y 21 de junio en el Teatro Carreño, en Caracas. Y tú estuviste en el primero. Tú Sí. fuiste el fundador de este seminario y fue muy interesante lo que dijiste. Comentaste sobre la importancia de el daño, el efecto que tiene el bloqueo en nuestras economías. Cuéntanos un poco de eso también. Bueno, claro, mira, a ver, por empezar, el bloqueo es un crimen de lesa humanidad. Y esta no es mi opinión. Si fuera mi opinión podemos discutir mucho, pero está todo el cuerpo legal de Naciones Unidas, que tú conoces muy bien, ha sido uno de los grandes cancilleres que ha habido en América Latina, digo, reciprocando el elogio que tú me hiciste, inmerecido en mi caso, pero no en el tuyo, porque Ricardo, la verdad, tu gestión como canciller fue realmente impresionante. Sabes muy bien, es un crimen de lesa humanidad, está articulado, el derecho internacional lo dice, y sin embargo Venezuela está bloqueada, Cuba bloqueada, Irán bloqueada. Pero se dice, Venezuela ha tenido grandes problemas, ha habido una gran migración porque no han sabido manejar el Estado. No, mira. O sea, como que el bloqueo no tiene efectos en la economía. ¿Tú crees que no tiene efectos? No, el bloqueo tiene un efecto brutal. Basta con que uno pueda imaginarse lo que sería, digamos, un país como Estados Unidos si estuviera sometido a un bloqueo como el que está sometido Venezuela. Aquello se habría venido abajo. O Pero, Cuba. Imagínate, claro. 65 años de bloqueo y Cuba todavía está ahí y en algunos terrenos. Yo estuve los otros días mirando algunos números, antes de venir siempre me pongo al día. Cuba sigue, pese a todo, teniendo un índice de mortalidad infantil menor que el de Estados Unidos, con 65 años de bloqueo. Y un gran sistema de salud. Y un gran sistema de salud que ahora está muy complicado porque no le dejan llegar las medicinas. Mira, me contaban, por ejemplo, que en plena pandemia Trump vetó que llegara un barco cargado con oxígeno para poder alimentar, digamos, con oxígeno a aquellos que estaban padeciendo del el COVID-19, ¿no es cierto? Y pese a eso, entonces, ahora, el Estado puede tener sus errores, lo tiene en Estados Unidos, lo tiene en Inglaterra, lo tienen en los principales países, que las cosas no siempre se hacen bien. Pero yo digo, si esta gente está tan convencida de que el Estado venezolano actúa mal, bueno, pues que levanten el bloqueo, ¿verdad? Que no haya ningún bloqueo y al cabo de 3 años, evidentemente, se comprobaría ante el mundo de que el Estado venezolano es absolutamente inepto, está incapacitado y es la causa de todos los males. ¿Por qué no hacen eso? Lo mismo lo que hagan con Cuba. Claro, y lo importante, Atilio, es el daño que recibe la población, porque es gravísimo. O sea, yo recuerdo las cifras que justamente en el seminario que tuvimos en que tú participaste, que nos daba William Castillo, claro, el director del Observatorio del Bloqueo acá en Venezuela, y nos decía que de recibir por las exportaciones de petróleo 54.000 millones de dólares, en uno de los últimos años recibieron 900 millones. O sea, prácticamente como un desierto, digamos. Los mataron de sed. Claro. Y así han resistido. Yo no entiendo, o mejor dicho, sí entiendo, pero me sorprende la capacidad de los venezolanos, las venezolanas, los trabajadores, el sector empresarial y el Estado de poder soportar esto y salir adelante. ¿Cómo ves tú la economía venezolana a propósito de eso? Claro, bueno, es impresionante porque fíjate que en Cuba este impacto vino extendiéndose a lo largo del tiempo, pero acá en Venezuela eso pasó prácticamente de la noche a la mañana. De repente. Imaginémonos, digamos, para quien nos está viendo, escuchando, que de repente una persona gana, supongamos, $1.000 al mes y al cabo al mes siguiente pasa a ganar $80. Claro. Y el hombre tiene que pagar a la mujer, tiene que pagar su alquiler, la hipoteca, la escuela. Un gran ejemplo ese. Digo, ¿y cómo hace?
termina en la calle, hecho un mendigo, un pordiosero, pidiendo por favor limosna. Y esto no ocurrió con el Estado venezolano y con Venezuela. Venezuela se ha recuperado realmente notablemente. ¿Habla de qué cosa? Bueno, yo creo que hay una resiliencia del pueblo muy grande, muy grande. Gente que resiste, que se las ingenia, que busca la manera alternativa de hacerse de lo necesario para sobrevivir. Pero esto es un ejercicio infame que nos impone el imperialismo, ¿verdad? ¿Con qué derecho ellos vienen a bloquear a Venezuela? ¿Con qué derecho le dicen a un país usted no puede comerciar con tal otro porque si no yo le impongo una sanción? ¿Te das cuenta? Pero bueno, acá han logrado, yo veo ahora, he estado en Venezuela con cierta regularidad en el último año, 2 años, digo, cada 6 meses me doy una vuelta y veo paulatinamente una mejoría muy significativa, cada vez que vengo. Entonces, sí, es una muestra de la ingeniosidad, de la laboriosidad y de que, bueno, el gobierno está haciendo algunas cosas bien. Digo, para no caer, digamos, en que se me acuse de ser un propagandista del oficialismo. Claro. Pero digo, algunas cosas tiene que estar haciendo bien, porque si no, esto no podría ocurrir. Pero además, Atilio, resistir a esos golpes. Y no es solamente te dejo de comprar. Eso puedes decir tú, ya no te voy a comprar, no te voy a vender. Claro. Que diga eso los Estados Unidos. Bueno, ya, pues tienen su autonomía y su soberanía para decir, claro, a quien no les gusta el gobierno, que no le compren. Pero es que persigue a todos. A todos. O sea, a todo país, a toda persona, a toda compañía de seguros, a toda empresa dueña de barcos, a todo el que se le atreva a comerciar con Venezuela, lo persigue, lo liquida, se le coge la plata. Así es. Entonces, pero imagínate cómo se puede sobrevivir. Yo por eso digo, es extraordinaria la capacidad de resistir de un país y de su pueblo. Yo creo que acá tendrían que hacer de alguna manera una sistematización de esta experiencia para escribir una especie de manual de sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivir a un ataque brutal del imperio? Porque aparte de todo lo que tú dices, les han robado cítrico, claro, con la complicidad de este sinvergüenza de Juan Guaidó, ¿no es cierto? Que o sea, una empresa gigantesca. De petróleo. Oye, yo he vivido el oro en Londres. El oro en Londres. 5.000 millones de dólares de derechos especiales de giro que todos los países del mundo reciben del Fondo Monetario. Ellos no reciben. No, o sea, claro, es un... Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Venezuela es un irresistible objeto de deseo para los Estados Unidos. ¿Pero por qué además les interesa tanto Venezuela? Les interesa tanto por muchas cosas, pero sobre todo porque es la mayor reserva de crudo del planeta Tierra. Punto. Y por supuesto le interesa los minerales, el oro, lo que pueda tener Venezuela, pero el petróleo, y yo me he puesto tratando de hacer un ejercicio, ¿verdad? Como politólogo suelo hacerlo, que es insalubre, porque después me cuesta mucho dormir, Ricardo. Me pongo en la cabeza a ver de un dirigente del imperio, me pongo en la cabeza a un Trump, ¿no es cierto? Digo, o un Biden. Digo, ¿qué quieren estos tipos de Venezuela? ¿La prosperidad, la felicidad del pueblo? No les interesa nada. Pero si no les interesa la de su propio pueblo, país, les va a interesar la democracia, los derechos humanos, la libertad en Venezuela, no. Pero esta gente, los venezolanos, tienen ahí a 4 días de navegación nomás la mayor reserva de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita, porque la de allá se demora 40 días de llegar en un barco y ahora aparecen los hutíes y que me ponen ahí una cadena, me hacen estallar el barco. Aquí están a la mano. Acá lo tienen en el patio casi, ahí agarro el petróleo. 4 días de navegación protegido por más de 40 bases militares y aeronavales que tiene Estados Unidos en la cuenca del Caribe. O sea, es como tú dices, el traspaso y lo toma. Entonces, esto es lo que les interesa. Si acá viniera un gobierno colonial servil, que no va a venir, que dijera, Estados Unidos, como Milei dice, por ejemplo, sírvanse, en mi pobre país. Sírvanse esto, pero se levantan todos los bloqueos, todos, se llevan todo el petróleo, es lo único que quieren ellos. ¿Por qué? Porque en un mundo en donde el petróleo, contrariamente a algunas predicciones, ¿te acuerdas que hace 10, 15 años, cuando tú eras canciller, sobre todo, se hablaba mucho, bueno, el agotamiento, las energías limpias, etcétera, y después se ha demostrado que seguimos dependiendo del petróleo. Pero además no solamente porque la gente dice, bueno, ya va a haber vehículos eléctricos, ya vamos a tener energía hidroeléctrica para la electricidad. Pero es que
1.000 millones y millones de cosas se hacen con el petróleo. Absolutamente. Todas estas cosas, todo el equipos, plástico, todo el mundo del plástico. Por y hay 1.000 cosas que se hacen con eso. Absolutamente. Y además cuando hubo toda esta famosa explosión de energía y de entusiasmo sobre los automóviles eléctricos, si tú hacías una cuenta elemental, mira, este teléfono, como cualquiera de los que tenemos nosotros, utiliza aproximadamente 1 gramo de litio por teléfono, ¿verdad? Un automóvil eléctrico utiliza 17 kilos de litio. Si tú calculas, multiplicas eso por el número de automotores que hay en el planeta y lo comparas con las reservas de litio probadas que hay en este planeta, vamos a tener automóviles eléctricos máximo por 10 años. Porque se les acaba el litio. No hay tanto litio para tanto automotor. ¿Te das cuenta? Además, no vas a hacer levantar un avión, ¿verdad?, con 300 pasajeros, con baterías solares. O sea, necesitamos el petróleo. El petróleo va a seguir siendo importantísimo, por lo menos en los próximos 30, 40 años.